a pedirle a Alan que vaya pasando por acá, por favor. Mis hermanos, nos hemos gozado ya la primera vez al escuchar su testimonio recién que llegaron y ahora tienen la oportunidad de presentarnos el mensaje de la palabra de Dios en una forma más formal. No sé si tenga planes de mencionar o contar un poco de su testimonio, pero si no, algún día lo vamos a decir que lo repita para los que no lo han escuchado. Hola, ¿cómo están, hermanos? Qué felicidad poder estar aquí un día más, con vida, con salud. Eso es lo más maravilloso que tenemos, la vida y la salud en Dios, ¿no? Quisiera empezar con una oración muy breve para que sea Dios que por medio de mí pueda dirigirse a ustedes. Querido y cariñoso Padre que estás en el trono de los cielos, Señor, oh Padre amado, te pido, Señor, que me limpies con la sangre bendita de tu Hijo amado Jesús para que tu Santísimo Espíritu Santo repose en mí y seas tú quien habla a través de mí, Señor. Gracias por darnos la vida, la salud. Te pido que cubras las angustias de cada una de las personas que estamos aquí, de las familias a las cuales representamos, amigos y miembros de la iglesia, y a la gente que aún no ha conocido tu palabra, permítenos llegar a ella, Señor. Te agradecemos por todas tus bendiciones, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, yo he preparado un tema que se llama Una verdadera libertad en Cristo Jesús. Como dice el hermano del testimonio, pensaba hablar de cómo era, un poquito profundizar más de cómo eran esos días en la cárcel. Pero yo creo que eso ya quedó en el pasado, ya fue una cosa maravillosa para mí, una experiencia muy buena y lo podría contar 1000 veces más, pero yo considero que ese proceso fue mi purificación, ¿no? Estar ahí encerrado 40 días, el tiempo que yo le pedí a Dios. Y realmente es haber salido un sábado, el día 40 fue un sábado que salí, fue algo maravilloso. Y si Dios me diría, ¿quisieras volver a repetir eso? Le diría que sí. Porque para mí fue una experiencia que cambió mi vida. Muchas veces nosotros venimos aquí a la iglesia y nosotros sabemos que Dios existe, pero hay algo que nos falta. Y esa es una pregunta que yo quiero hacer antes de empezar el tema. Muchas veces, quiero que alce la mano las personas que realmente han sentido que Dios obraba en su vida, pero o sea, tienen esa convicción del 100%. Y si no ha pasado eso todavía, no importa, porque yo tengo 27 años en la iglesia. Y recién hace unos meses atrás sentí la convicción al 100% que Dios existe. Entonces, como dice el hermano, ¿cómo se llama el hermano que usted está hablando, el joven? Emanuel, como dice Manuel, nosotros no podemos salir a predicar afuera si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar bien convencidos, bien claros, con el corazón al 100% en Dios para nosotros salir a predicar el Evangelio, porque es un deleite, como dice el sábado, y el estar aquí es un deleite. Pero para llegar a ese deleite tenemos que estar 100% convencidos. ¿Quién puede alzar la mano de que sabe que Dios existe? ¿Sí? Amén. Qué felicidad. Por ahí veo unas cuantas personas, sobre todo los jóvenes, y es normal, ¿no? En la juventud a veces uno le falta crecer, pero con los años uno se va dando cuenta que Dios realmente existe. Y es maravilloso que Él responde a nuestras oraciones, Él nos escucha. Tal vez a veces no es tan rápido la respuesta, pero Dios sabe cuándo y cómo responde. Ahora, el tema, como lo dije, es una verdadera libertad en Cristo Jesús. Ahora, yo les puedo hacer una pregunta, pueden alzar las manos dos personas, pero yo hice esta pregunta. ¿Qué significa libertad? ¿Alguien me puede dar un concepto de libertad? ¿Alguien? ¿Qué significa libertad? ¿Sí? ¿Otra persona? ¿De la libertad? ¿Qué piensan de la libertad? Exacto, esa es la respuesta. Estar sin ataduras. Yo puse aquí un versículo muy lindo, está en Romanos 8, 1, 2. Dice, ¿sí lo puede leer usted, hermano? A ver, léalo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que serán unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del
ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, si nosotros ponemos énfasis en este versículo, yo aquí entiendo, mi perspectiva dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O sea, los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es básicamente los dos conceptos, el concepto que dice Manuel y el concepto que dice el hermano. Hay mucha gente que nunca ingresaba a la cárcel, pero aún así está más prisionera que los propios prisioneros de muchas cosas que vivimos en el mundo. Entonces, eso primeramente tenemos que tener el concepto de qué es la libertad. La libertad, como dice el hermano, es estar libre de toda atadura y libre en Cristo, porque solo Cristo te puede dar una libertad mental, una libertad de paz que la gente la trata de buscar en los psicólogos, la gente trata de buscarla en el mundo y nada puede llenar el espacio de Dios. El segundo punto es, ¿qué significa una vida con Dios? ¿Alguien me puede dar un concepto de qué significa vivir con Dios? Usted, hermano Alvarado, ¿qué ha pensado desde que se volvió a nacer? ¿Qué diferencia usted puede hacer de su vida anterior con su vida actual? Le agradezco a Dios ese gran privilegio que me dio y es un gozo poder estar en comunión constantemente con Él. Nunca lo había hecho. Ajá. Dios me dio esa oportunidad y me siento muy contento de tener comunión con Él cada momento que yo pueda y es una experiencia que Es un deleite. en misericordia Dios me dio vida para poder llegar a ese momento. Amén. Eso, es el deleite, es un deleite y es un proceso. Como dice, nosotros nos vamos perfeccionando en el Espíritu Santo y el cambio no es un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso. Pero este versículo me pareció tan hermoso si usted le pone atención lo que dice. Más bien, al vivir la verdad con amor, ¿qué es la verdad? Cristo Jesús, ¿no? La verdad. Dice, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es decir, Cristo. O sea, quiere decir que si yo busco la verdad, ¿y la verdad dónde está? En la palabra de Dios. Yo puedo lograr ser la cabeza, crecer como la cabeza, que es Dios, ¿no? Tratar de vivir una vida conforme a como Jesús vivió, ¿no? Por eso es tan importante la palabra de Dios. Ahora, nosotros ya estamos aquí, es una bendición saber de Dios. Dios nos da vida, nos da salud, nos da la libertad. Y nos da esto con un propósito, y el propósito con el que nos da, creo yo, y no creo, dice su palabra, es hablar a la gente que aún no conoce de Dios. Y esa realmente es nuestra misión, ese es nuestro trabajo, hablar a la gente que aún le falta, que hay gente, bueno, hoy en día la mayoría de gente que está en el área urbana conoce de Dios, pero por ejemplo, en mi país, en la Amazonía, hay comunidades indígenas que ellos no conocen de Dios. O sea, realmente no conocen nada. Porque son ya en la Amazonía, son pueblos, tribus. Entonces, es difícil acceder a ellos, ¿no? Porque algunas de esas tribus son salvajes. Pero, ¿qué nos cuesta hablar a veces de las personas que están alrededor de nosotros? Entonces, yo aquí he puesto 10 puntos que yo los considero importantes. Y hay un punto especial que es el último, es el más importante y ya se los voy a contar porque, miren, realmente aquí hago una pregunta, ¿realmente queremos cambiar? ¿Realmente nosotros estamos dispuestos a cambiar? Porque nosotros ahorita podemos estar aquí y eso cada quien lo sabe en su mente. Podemos estar aquí, podemos amar a Dios, podemos orar, cantar, pero cuando salimos de la iglesia seguimos viviendo una vida en Dios. Entonces, cada persona en su mente sabe si realmente quiere cambiar. Yo llegué a un momento que yo venía a la iglesia, como siempre lo he dicho, pero no sentía esa convicción. Y entonces fue cuando yo dije, Dios, me arrodillé, y eso yo lo hablé con los jóvenes el día que pasa allá. Me arrodillé y lloré y le dije, Dios mío, ya no puedo, ya no quiero. Y a veces uno trata de hacerlo bajo su propia sabiduría, ¿no? Uno dice, yo voy a cambiar, yo lo voy a intentar, pero no se puede. Sin la ayuda de Dios no se puede lograr ese cambio. Entonces, esta pregunta es muy clara.
¿Realmente quieres cambiar? ¿Quieres vivir al 100? Porque Dios nos pide una vida al 100 y es difícil, es muy difícil vivir al 100. Pero eso es lo que Dios quiere, Dios nos pide eso. Y mientras nosotros no vivamos al 100, no vamos a recibir las bendiciones al 100%. Como Él te dice, ¿no? Vive, confía. Incluso hasta en los diezmos te dice, pruébame. Y si Él te pone, pruébame, pues hay que probarlo. Entonces este sábado usted puede hacer la prueba. Y yo ya estoy haciendo esa prueba. Yo quiero ver las bendiciones que Dios promete en su santa palabra. Entonces, aquí yo puse este versículo también que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todos sabemos que vivimos en los tiempos finales. Y yo creo que es una bendición, ¿no? Una bendición en el sentido que ya estamos cerca a la segunda venida de Dios. Pero vivimos en un tiempo muy difícil, donde se ven muchas cosas por doquier. Yo estaba en el centro de Dallas ayer o antes de ayer y yo me sorprendo porque pasé por un lugar que era todo de gay. O sea, las banderas de gay, no sé, yo no conozco mucho, creo que era el downtown. Pero yo me sorprendo porque pintan hasta las calles, los pasos cebras, con colores del tema de la libertad sexual y que todo el mundo puede decir si yo soy mujer o soy hombre. O sea, cada uno decide, ¿no? No es Dios el que decide. Y me sorprendió mucho porque dale tanta importancia y no creo que sea eso. Hay gente que necesita más ayuda, como la gente pobre, que en vez de gastar pintura pintando el piso, ese dinero se podría dar comida. Yo lo pensé, ¿no? Pero bueno, esta pregunta usted respóndasela. Si usted quiere cambiar, yo lo hice, le pedí a Dios, pero le pedí con convicción, con un arrepentimiento, que yo ya me di cuenta que ya no podía más y Dios me cambió a su manera y me metió en una cárcel. Porque realmente yo creo que era la única forma de hacerme un cambio rápido, sobre todo. Porque uno puede cambiar afuera, pero es un proceso más largo, me imagino. Pero cuando tú te metes en una cárcel 40 días, 24 horas, cero encerrado, pues tienes que hablar con Dios, porque es lo único que Dios te pone en ese lugar para que tú hables con Él. Porque tal vez hoy en día es difícil, porque uno afuera tiene que trabajar, tiene que los hijos, que la comida, pero yo estaba ahí en el cuarto, acostado, y yo solo me dedicaba a leer la palabra de Dios, porque sabía que la comida me llegaba en puntitos, 5 de la mañana, 12 y la otra comida a las 6. Yo tenía mi comida, entonces no tenía que preocuparme por nada. Dios me dio la libertad, y por eso yo dije, esos días en la cárcel para mí fueron los días donde fui más libre en toda mi vida. Qué ironía, ¿no? Encerrado, pero era libre, porque tenía una paz. Y saben que yo siempre, y justo le había dicho a mi esposa, le había dicho que para mí la prueba más difícil en mi vida era estar en la cárcel. Yo siempre que pasaba por una cárcel decía, Dios mío, ¿cómo puede lograr esa gente vivir ahí? ¡Qué difícil! Y si yo les digo a ustedes, quédense un día en el cuarto, no sé si lo logren, porque es difícil. Tendrían que encerrarlos y ustedes a las horas gritarían, ¡sáquenme! Pero realmente ahí está la prueba, que Dios te dice que todas las pruebas se las puede pasar con Él. Amén. Bueno, aquí están los 10 pasos que yo puse. Primer paso para vencer los ataques del enemigo: orar al despertar y durante todo el día. Esto, como dice el hermano, es un deleite. El orar realmente es la comunicación con el mismo Dios. Es la comunicación directa que tenemos con Él. Y es maravilloso que nosotros, como hijos, podamos dirigir a nuestro Padre. Muchas religiones creen a veces que no se puede dirigir al Padre, tiene que pedir a la Virgen y la Virgen pide al Padre. Pero no, nosotros sabemos la verdad en Dios, que uno puede orarle directamente a Dios y Dios escucha nuestras oraciones. Y por eso la palabra lo dice, ¿no? En muchos versículos. Pero este versículo me gusta mucho, está en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Ested siempre alegres, orad sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si ustedes ponen atención, la palabra de Dios es tan sabia. O sea, es un libro tan perfecto, cómo te explica todo. Y este versículo, yo lo entiendo, y ustedes me imagino que de la misma forma ven la perspectiva. Dice, orad sin cesar, pero den gracias a Dios por todo.
porque todo es la voluntad de Dios. Puede ser doloroso, puede ser difícil, pero la voluntad de Dios fue que yo estuve en la cárcel. Y ahora que ya salí de ese problema, yo digo, gracias Dios. Regreso a ver a mi pasado y digo, gracias. Pero en ese tiempo yo sabía que era el proceso que yo le había pedido a Dios. Entonces yo entré sabiendo la prueba, pasé con Dios, salí y dije gracias, ¿verdad? El problema es que cuando nosotros entramos al problema, nosotros a veces nos enojamos con Dios. Y hay que acordarnos la historia de Job, ¿no? ¿Verdad? Cuando él pasa, estoy en lo correcto, ¿verdad? Cuando él pasa por las pruebas y él nunca se queja. Y entonces Dios lo prueba y es maravilloso, ¿no? Y cuando tú pasas la prueba, tú ya regresas a ver y dices, ahora entiendo por qué pasó. Entonces este versículo te dice eso, da gracias por todo. Y tal vez es muy doloroso para la hermana que contaba que su amiga del trabajo, pues su familiar perdió la vida. Es difícil, son pruebas difíciles que a veces no entendemos. Pero todo está bajo el control de Dios. Mientras nosotros estemos entregados a Él y oremos por esas personas, pues son pruebas difíciles, muy difíciles, que a veces es fácil hablar, pero vivirles otra experiencia totalmente diferente. El perder un hijo, perder una esposa, perder un familiar, duele mucho, pero todo está bajo el control de Dios, porque Él pone pruebas difíciles para realmente acercarnos a Él. Normalmente se han dado cuenta que en las pruebas difíciles la gente es donde más se acerca a Dios, ¿verdad? A veces estamos fríos, pero Él nos calienta con su amor. El segundo paso es la adoración, la alabanza, escuchar su música. Este es muy fundamental. Yo salí el 26 de mayo, estamos mayo, junio, julio, agosto, 3 meses, pero han sido los 3 meses más lindos de mi vida. Y miren que solo fueron 40 días, imagínense cuando salen, la gente se mete 7 años, 10 años ahí. Es fuerte, pero yo digo, mientras tú estés con Dios es un deleite, donde sea y cuando sea. Tienes que tener esa convicción de que con Dios tú puedes vencer, sabes que nada te va a tocar, que tú puedes, que eres libre y que todo está bajo la protección de Dios. Yo, en este versículo dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Mi esposa, cuando yo salgo a manejar, porque yo no puedo manejar porque todavía no tengo mi permiso de trabajo para poder sacar la licencia. Tengo mi licencia de Ecuador, pero mi esposa se pone muy nerviosa y ahora. Y yo le digo, a mí nunca me va a parar un policía. Nunca. Porque yo en el carro todo el tiempo estoy orando y cantando a Dios. Y Dios siempre, eso sí, acuérdense, nunca me va a parar un policía mientras yo esté apegado a Dios. Porque Él nunca permite que a nosotros los hijos les pase algo. Y eso doy fe y testimonio. Incluso a veces cuando recién empezamos a venir a la iglesia, yo a veces manejaba, yo vivo cerca, ¿no? Y ella me decía, no, yo manejo. Le digo, no, peor, si voy a la iglesia, peor me va a pasar algo. Porque Dios nos protege siempre. Y si llegase a pasar algo, pues Dios lo controla. Porque todo está bajo su palabra. Entonces, en este punto 2, para nosotros perfeccionarnos en Cristo, yo dije la importancia de escuchar la música cristiana. La música, y eso va más para los jóvenes, ¿no? Escuchar la música de Dios es importante. Imagínense, mis papás son dueños de un gimnasio, ¿verdad? Y a veces la gente dice, ponme música del mundo, ¿no? Electrónica y todo eso. Y yo estaba acostumbrado realmente a escuchar música del mundo, hay que ser sinceros. Y ahora que hoy día yo fui al trabajo y una chica del trabajo pone música del mundo, ¿no? En su parlante. Y tú escuchas la letra. Y tú dices, yo escuchaba eso. Pero lo que pasa es que cuando tú estás ahí, no te das cuenta, o sea, ya lo ves como normal. Pero las canciones son súper patanas. O sea, ya no te lo dice como antes que se daba las vueltas la canción. Ahora te dice, estás escuchando esta canción de Romeo Santos que la señora puso. Y decía, si levanto tu falda me darías el derecho. No me sé toda la canción, pero ustedes saben qué canción les digo, ¿verdad? Los jóvenes sobre todo. Una canción de Romeo Santos. Entonces, el escuchar música cristiana nos permite vivir en armonía con el Espíritu Santo. Nos permite estar en una paz
Y es tan maravilloso porque yo ahorita también hago un poquito de Uber, y entonces, Uber de comida, y entonces tú pasas ahí cantando y se te pasa el tiempo tan lindo y es una experiencia maravillosa, que esa es la comunicación de usted con Dios. Es lindo estar solo con Dios, ¿no? Porque a veces uno necesita hablar con Dios su conexión con Dios. Entonces ese tiempo usted lo puede hacer en su casa, en el trabajo, póngase un audífono, pero escuche música de Dios. Es una armadura, una coraza que Dios está ahí cuando nosotros estamos alabando y glorificando su nombre por medio de canciones. El tercer punto, vivir con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Este es uno de los más importantes, porque si ustedes se acuerdan, dice Jesús, que Jesús se rodeaba con los cobradores de impuestos, ¿verdad? Y entonces Él, como santísimo, Él no decía, no, yo contigo no me voy a juntar. ¿Él qué hacía? Se rodeaba y Él hacía que servía, ¿no? Le servía a la gente. Y una vez que le servía, le decía, ahora sí, ven, sígueme. Y entonces ellos dicen, yo quiero seguir porque yo quiero esa paz, yo quiero esa vida. Entonces eso era maravilloso. Pero muchas de veces nosotros queremos exigir o queremos decir, no, en mi iglesia se hace así, o no, en esto se hace así. Y no, y eso yo lo pensé porque escuché a un pastor que dijo, porque a veces hay que reflexionar de cómo llegamos a las personas. Y la manera más linda de llegar, sin decir nada, es vivir conforme a los frutos del Espíritu Santo. Ser servidores. Si el mismo Dios, el mismo Jesús le vino a lavar los pies a los discípulos, a sus, por así decirlo, sus discípulos, ¿por qué nosotros no? Servir, una vida de servicio. Eso realmente creo que es el amor de Dios, la enseñanza más grande, ¿no? ¿Por qué creen que Jesús lavó los pies? Por ejemplo. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, el servicio, el ayudar, el vivir realmente conforme a los frutos del Espíritu Santo. Es la mejor forma de demostrar a las personas de afuera que nosotros somos hijos de Dios. Y recuerden que nosotros como hijos de Dios somos también más juzgados. Yo hace poco subí un video cuando me bauticé con mi esposa a mi red social. Y entonces un amigo cogió, yo tengo una tiendita de venta de accesorios de teléfono. Y, el servicio de courier. Yo le había enviado un producto y no le había llegado en la caja, porque si yo lo mandaba en caja iban a cobrar impuestos. Entonces lo mandé sin caja. Y él me dice, oye, no me llegó con la caja. Y me puso, eres cristiano y todavía me mandas sin la caja. O sea, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero a veces pasa que cuando nosotros estamos queriendo ser al 100% de Dios, siempre van a haber personitas que nos atacan, van a decir, tú no que eres de Dios, o tú que esto, ¿verdad? Y les ha pasado a ustedes. Pero nosotros no tenemos que pelear, sino vivir conforme a los frutos del Espíritu Santo. Aquí dice este Jesús, es el ejemplo de la vida que quiero vivir, la luz que quiero reflejar, el amor que quiero expresar y el gozo que quiero compartir. Quiero que abran sus Biblias rapidito en Gálatas 5:22. Quiero que algún hermano me pueda ayudar leyendo. Gálatas 5:22. Cualquier persona que lo consiga. Sí, el siguiente también, por favor. Amén. Entonces, eso es lo que Dios nos pide, que vivamos conforme a los frutos del Espíritu Santo. Ahora, no dejemos de congregarnos. Yo tenía en mi trabajo, el papá del patrón me decía, ¿para qué vas a la iglesia? Y recién me dijo eso como hace un mes. ¿Para qué vas? No, yo no quiero porque ahí te cobran diezmo. ¿Para qué cobran el diezmo? No, esa plata no, el pastor llega un carrazo, ¿para qué? No, yo en mi casa oro con mi esposa, leo la Biblia y punto. Y entonces, en Proverbios, ¿qué nos dice? Nos dice, en Proverbios, voy a hacerlo luego. Bueno, no estaba ahí, pensaba que... En Proverbios nos dice, creo que aquí lo tengo en la computadora, pero dice... Hijos míos, no confíen en su propia sabiduría, ¿no? Si no me equivoco, creo que está en Proverbios 1:7, si no me equivoco.
Pero ustedes saben de qué versículo le digo, ¿no? Que nosotros a veces queremos saberlo todo. Todo. Y nosotros creemos que no es necesario congregarnos. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la congregación? Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos los unos a los otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Estamos muy cerca y somos bendecidos por eso. Hebreos 10 del 24 al 25. Entonces, ese es el punto número 4 para vencer al enemigo. No dejar de congregarnos. Por más de, mucha gente llegó después de las 10 el día sábado, pero nosotros el sábado tuvimos una dramatización que hablaba sobre que a veces el enemigo nos ataca y nos dice, esa persona está hablando mal de ti. Y la persona ni siquiera sabe de ti. Pero a veces nosotros tenemos pensamientos que las personas están hablando de nosotros. Y eso pasa cuando no estás con Dios. Porque a mí me ocurrían esas cosas también en un momento. En la universidad, en el colegio, en la escuela. Tú piensas que la gente está todo el tiempo analizándote. Tú vive tu vida conforme a los ojos de Jesús. Se acabó. La gente puede tener su concepto, la gente puede tener sus opiniones, pero usted vive conforme a Cristo Jesús. Entonces, ese es el punto número 4. El punto número 5, leer la palabra de Dios. Eso realmente, para mí, yo creo que es un punto muy, muy importante, porque yo les cuento una cosa bien rapidito. El día que yo salí de la cárcel, yo salí el día jueves, el día miércoles, yo oré después de hablar con mi esposa, y yo oré, y yo porque sabía su palabra, le dije así, Dios, ya pasé tu prueba, yo te pedí 40 días, era el día 38, pero yo quería el día 40 estar en la iglesia. Y yo hice un sermón antes, lo hice como en el día 30, y yo le puse la fecha del día 40. O sea, yo sabía que ese día iba a estar afuera. Y ustedes saben que cuando uno está por migración, uno no sabe qué día va a salir, porque ellos te sueltan hoy día, mañana. Pero yo escribí y salí, ese día estuve en la iglesia, ¿no? Pero yo le oré y le dije a Dios, pero le oré porque había leído la palabra de Dios. En la cárcel tuve la oportunidad de leerme todo el Nuevo Testamento. Y es maravilloso porque ahí está todo bien claro. Son tan lindos, todo. También dice, toda la Biblia, que son 66 libros, ¿verdad? Me faltaron como 13 libros que ya los había leído antes, pero no los leí esta vez en la cárcel. Pero como tú no tienes nada más que hacer ahí, tú lees y lees y lees. Y es realmente una bendición que tú lo lees y te educas y te das cuenta. Y había un versículo que dice, no recuerdo, yo tengo un librito que fue justamente, lo puse, un librito que yo lo tenía en la cárcel y anotaba todo, pero este versículo dice que, le dije, Dios mío, he pasado tus días, he pasado tus pruebas, no me he quejado, pero tengo fuera a mi novia lloraba todos los días, mi familia en Ecuador. Ya creo que yo me podría quedar aquí toda la vida sirviéndote, Señor, pero mi familia está sufriendo, ya creo que es hora de salir. Y tú dices en tu santa palabra que no hostiguéis al hijo, ¿verdad? Él dice en la palabra, dice, no corrija a tu hijo, pero tampoco lo hostigues, lo canses. Entonces, Dios mío, ya estoy agotado, ya necesito que tú me liberes. Y esa oración fue a las 12 de la madrugada, y a las 4 de la mañana sonó el timbre. Brrr, me abrieron la puerta de la celda. Me dijeron, Alan, coja sus cosas, se puede ir. Imagínense. Pero yo le pedí con una convicción, porque le pedí en su palabra, que él decía que nosotros no hay que cansar al hijo, y él es mi padre. Yo dije, papá, estoy ya suficiente, ya necesito salir, ya aprendí mi lección, me he renovado, sácame en 4 horas afuera. El punto 6, el servir a los demás, que lo comentaba, ¿no? Yo estoy entre vosotros con el que sirve, el servicio, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y esto es maravilloso. Yo escuchaba al pastor Bullón, ¿verdad? Al pastor Bullón es uno de los más famosos pastores de la iglesia adventista en español. Y él escuchaba y él decía que
A él no le gusta que le tomen fotos, ni entrevistas, ni nada. Porque él le dice, entre más perfil bajo yo sea, mucho mejor. ¿Y cuánta sabiduría hay en eso? Porque a veces uno le entra la vanidad y dice, no, es que yo soy el pastor, yo soy esto. Y dice que muchas veces cuando te entra esa vanidad, es lo mismo que le pasó a Lucifer. Entonces, entre uno más calladito sirva, uno más bajo perfil sirva, Dios ve nuestros corazones y Él se da cuenta cuando nosotros realmente queremos servir de corazón, una vida de servicio, calladito, calladito. Usted va y haga su servicio, no le cuenta a nadie y Dios lo va a recompensar, porque las recompensas no están aquí, sino en Dios. Punto 7, el ayuno. Ese es muy lindo, ¿no? Yo realmente no podría hablar muchísimo del ayuno porque no soy experto, pero sin duda yo ayuné en la cárcel. ¿Y ustedes saben lo difícil que es ayunar en la cárcel? Uy, Dios mío, ahí es más difícil porque yo recibía la comida a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y entonces si no comía esa comida, no tenía comida hasta las 12, ¿verdad? Entonces era un poquito complicado hacer el ayuno, pero lo hacía. Lo hacía y le pedía a Dios y le pedía a Dios mío, permíteme alimentarme de tu palabra. Y me ponía a leer la palabra. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y se me pasaba el tiempo hasta que ya venía la comida del almuerzo. Pero aquí hay un versículo hermoso que dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Joel 2:2. Ahí lo menciona, ¿no? Y también dice, ¿qué es el ayuno? El ayuno puede ser abstenerse de ciertos alimentos, pero aquí hay una palabra muy bonita, o actividades, ¿verdad? O actividades, podemos enfocarnos para podernos enfocar en Él y en su voluntad para nuestra vida. Podemos hacer un ayuno de comida, pero también un ayuno de actividades. A veces nosotros vemos películas o series o redes sociales que no están contribuyendo en nuestra vida. Entonces es mejor alejarse de eso, ¿verdad? Es bueno, a veces uno piensa que no hace daño, pero sí. Entonces es bueno todo en su manera, ¿no? A su tiempo, pero a veces es bueno hacer un ayuno. Usted haga una prueba estos días, hasta el sábado si usted quiere. Trate de alejarse y hacer solo lo necesario, pero enfóquese en Dios. Trate de no ver mucho la televisión. Es difícil, por eso digo, yo gracias a Dios tuve la bendición de estar encerrado. No tenía tentación de ver el teléfono, la televisión, las llamadas, el Facebook, el Instagram. Son cosas que nos distraen de la Santa Palabra, de estudiar su palabra. Porque yo antes leía la palabra y ¡bum! Me llegaba un mensaje. Leía otra vez, ¡bum! Otro mensaje. No podías. Ponías en silencio, luego cogías el teléfono. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Entonces, en la cárcel yo sabía que nadie me podía llamar, porque Kiara y nadie, ni mi mamá, nadie me podía llamar. Solo yo podía llamar. Ellos no me podían llamar. Entonces yo vivía ahí, solo estudiando la palabra de Dios. El punto número 8. Estudio en grupo, los grupos pequeños. Es bonito congregarse en la iglesia, pero nosotros tenemos que empezar con una cosa que se llaman grupos pequeños, que yo me imagino que si hay, yo me reúno a veces con algunos hermanos por ahí, pero sería bueno hacer grupos y con los nombres para que nosotros nos reunamos los viernes o una vez en su casa, una vez en la otra casa, pero esto es muy importante. Y hay un versículo que lo puse aquí, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes, aquí está, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Entonces, aquí dice la importancia de reunirse en los grupos pequeños, ¿verdad? Hacer un grupo. El hermano Alvarado, yo pude ir un ratito a su casa y entonces compartimos un ratito, ¿verdad? Pero es más bonito hacerlo más seguido, ¿verdad? Compartir con nuestros hermanos de la iglesia, porque esa es nuestra familia. Esa es nuestra familia realmente. Ustedes son mi familia. Yo no tengo aquí a mis padres, pero yo me siento, mi familia está aquí. El punto número 9, para ya casi acabar, y les voy a contar el 10, que les va a dar mucha alegría. Dice, actuar sin demora respecto a las impresiones espirituales. Es difícil entender eso, pero en otras palabras, es actuar cuando el Espíritu Santo te dice, o Dios te habla y te dice, no hagas eso, o por ahí no, ¿verdad? Básicamente es eso. A veces, y saben que, bueno, yo le pedí a Dios que me pase eso, pero cuando yo llegué al aeropuerto, ¿verdad? Ahí habían las personas que te atienden en inmigración, y algo me dijo a mí, esa persona no, pero yo siempre hago caso, pero ese día no fui caso, a la cárcel.
Porque siempre cuando tú estemos con Dios va a haber el Espíritu Santo que te habla y te dice, no, no, no. Y a todos ustedes les dicen, ¿verdad? Entonces hay que hacerle caso, porque a veces uno dice, ay, no voy, por ejemplo, ¿no? Digamos que a usted le gusta tomar el alcohol. Y entonces un amigo dice, ven, no vas a tomar, solo acompáñanos. Entonces tú entras ahí. Y le digo, ay, un poquito. No, un poquito, no pasa nada. Y vas cayendo, ¿no? Entonces dice que cuando te habla el Espíritu Santo, la primera, no, se acabó. Y me alejo. ¿Para qué quiero exponerme a ser tentado? En la Biblia dice que Dios nos pone tentaciones, pero las tentaciones son el mismo nivel para nosotros salir, ¿verdad? Entonces, si yo recibo una tentación, también Dios me da una salida. Pero si no sales, pues vas a caer, porque tú no eres Jesús para soportar tantas tentaciones. Mejor evitar, alejarte. Y aquí hay un versículo que está en Juan, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí te dice, ¿no? Que Él te enseña las cosas y te va a recordar, te va a decir, por ejemplo, si tú estás a punto de robar, ¿verdad? Y eso me ha pasado a mí. No robar, pero cogerte algo que no es tuyo. No es tuyo. Eso te está hablando el Espíritu Santo. No cojas, no es tuyo. Estás codiciando o envidiando a un vecino. No envidies. ¿Y por qué no envidiar? Hay una palabra hermosa en la Biblia que dice, y justo yo hablaba eso hoy día con mi abuelita, decía que Dios les ha dado conforme a su espíritu, a su gracia, ¿verdad? A cada uno. Y asimismo a cada uno le pedirá cuentas, ¿verdad? Entonces yo me imagino esto, que si usted tiene mucho dinero, cuando estemos frente a nuestro Padre, Él va a decir, ok, ¿qué hiciste con ese dinero? ¿A cuántas personas ayudaste? ¿A cuántas serviste? Entonces, entre más te da, más responsabilidad. Entonces hay gente que mejor, ahorita ya no va a querer tener mucho, porque ya sabe que si usted pide más, pues va a tener más responsabilidad. Y este es el más maravilloso, el último, el 10, para ya no cansarlos. ¿Cuánto tiempo voy? Ya ni tomé el tiempo. Ya se terminó. El último, mire, el número 10. Lo voy a poner aquí el siguiente. Yo hice hasta el 9 y el 10 no lo había hecho. Y yo decía que, bueno, ya lo voy a hacer. Eso fue como el lunes. Y ayer que dormí, estaba durmiendo, nos dormimos temprano del trabajo. Y yo me dormí. Y ni siquiera oramos, nosotros oramos, pero nos dormimos como a las 8 de la noche, cansadísimos. Y me dormí hasta el día a las 5 de la mañana. Pero como a las, no sé, 1 de la mañana, 12, no sé qué horas eran, alguien me tocó así. Alan, yo me levanté así, tienes que poner el número 10. Uy, se cortó. No sale el 10 ahí. Pero yo lo tengo aquí en la computadora. Tienes que poner el número 10. A ver, déjenme les pongo aquí, no sé por qué no se pasó allá. A ver, aquí está el número 10. Cuidado con el amor al dinero. Y eso me lo habló un ángel. Y yo le levanté a mi esposa y dije, Dios o un ángel me acaba de decir que ponga porque se me había olvidado. Y yo revisé algunos textos de otras personas y nunca habían puesto Cuidado con el amor al dinero. Es la razón por qué el hermano leyó el versículo al iniciar. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, dice, cuidado con el amor al dinero. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y exige la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ese es el último. Pero es el más importante, porque hoy en día a nosotros pensamos tanto en esta vida y nosotros tenemos que aprender a entender que esta vida ya es pasajera. Nosotros con tal de que, y Dios dice que Él va a proveer lo suficiente para que sus hijos vivamos dignos y como reconocidos hijos de Él. No se preocupen, yo como joven, yo les voy a decir algo bien claro. Yo el año pasado, el 2022, con todo lo que había trabajado, yo empecé a trabajar a los 14 años, había reunido un promedio bien alto, una cantidad bien alta de dinero. Y cogí y compré un terreno. Y me quedé en cero, ¿verdad?
y otra vez empezar de cero dólares. Y yo decía, bueno, ahora ya tengo mi terreno, ahora voy por la casa, y así, corriendo, ¿no? Y cuando me pasó de la cárcel, me dieron un boxer, un overall, y con eso tenía que vivir para la semana. Me tocaba a mí mismo lavar mi calzón, mi boxer ahí en donde sale el agua. Y entendí que yo viví así 40 días y con una pasta fea, eso no era pasta dental, y con un cepillo que era así chiquitito y así. Y viví bien. Entonces ahí entendí que las cosas materiales, uno puede vivir con la comida. Dios siempre va a dar un techo. Entonces, hermanos, ese sobre todo, no permitamos vivir bajo el dinero. No nos preocupemos ya, solo preocúpese usted por proveer a su familia, por lo necesario. Pero ya eso para mí ha quedado. Y yo se lo he dicho a mi esposa, antes yo pensaba en tantas cosas, pero ahora solo pienso en ver los ojos a Dios. Amén. Amén. Gracias por haberme escuchado, espero que les haya servido. Y quiero cantar una canción ahora con todos ustedes, que es una canción que se llama Vuelve, ¿ok? Nos ponemos de pie, vamos a cantar este canto que se llama Vuelve. Dice Abraham que no saben olvidar que al salir de aquí pasemos al comedor, trajo algo para nosotros. Inclínense su rostro y vamos a orar. Cariñoso y amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Padre, por habernos dado la oportunidad de estar delante de tu presencia. Ayúdanos a poner en práctica estos consejos que tú nos das a través de tu palabra, a través de los labios de Abraham, los cuales nos pueden ayudar, nos van a ayudar, Señor, para estar cada día más cerca de ti y de esta manera estar listos para cuando tú vengas. Padre, bendice a cada hermano, cuídale y protégele. Una vez más, suplicamos por la familia de nuestra hermana Eva, que tú les fortalezcas, les abraces en estos momentos de tristeza, que mantengan en su mente y en su corazón las promesas que hay en tu palabra. Gracias, en el nombre santo de Cristo Jesús te lo agradecemos, suplicamos. Amén.